Gracias, pastor, por la introducción. Y la gloria y la honra sea a nuestro Dios, aquel quien nos creó y obró gloriosamente su plan de redención desde el momento que nosotros caímos como seres humanos en el pecado. ¿Cómo agradezco a Dios por este gran privilegio de estar con ustedes en esta mañana? Aunque quisiera tenerlos aquí en persona, pero de todos modos, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque viene del Dios eterno, cuya existencia es de la eternidad hasta la eternidad. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Y queremos hablar de aquel Dios hoy y de un personaje particular en la palabra de Dios. Y ese sermón se titula Cuando al fin oramos a Dios. Antes de leer la palabra de Dios, les invito a tener una oración conmigo. Oremos. Rey del universo y Dios todopoderoso, cuya autoridad es sobre todas las cosas. La gloria y la honra sea a ti en esta mañana, Señor, y en esta temprana tarde y en este sábado. Oh Dios, pido que me escondas detrás de la cruz de tu Hijo amado Jesucristo, quien se entregó por nosotros, y que tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, nos toque a todos en estos momentos. Pido, Padre Celestial, por Daisy Mejía, por su mamá, Señor. Tú sabes lo que necesitan y la pongo en sus manos, oh Señor, a la mamá de Daisy. Que obres poderosamente en ellos y, Señor, aquí ahora nos alistamos por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor, y amén. Invito a cada persona, antes de leer la Biblia, les doy la introducción en una escena. Piensen conmigo, por favor, imaginen conmigo una escena en que todo está oscuro. Todo está oscuro. Nada se puede ver. Absolutamente nada. Solamente se podía escuchar las cosas alrededor, lo que se movía, lo que chocaba, el movimiento afuera de donde estaba. No se podía oler mucho, pero un olor posiblemente a podrido. Un olor feo y muy desagradable. Y probar lo que estaba alrededor de él, menos aún. No sabiendo qué iba a hacer, porque no podía ver y el olor solamente era a podrido y desagradable. Solamente se podía sentir a veces movimientos rápidos, a veces poco movimiento. Y con todo esto, este hombre, aunque habían ácidos alrededor de él, ácidos digestivos, pura oscuridad, todavía sobrevivió en su circunstancia. Y lo más importante no fue cómo pudo ser que este hombre pudo sobrevivir. No fue lo más importante para él. Pero lo más importante para el profeta Jonás en el vientre de un pez fue aquella persona quien lo podía rescatar y mantener vivo. Y entonces, por eso vemos que la Biblia nos dice en Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, antes de seguir con los pasajes bíblicos, con el pasaje bíblico, ¿quién era Jonás? Jonás era un profeta del Señor Dios.
Y eso se puede ver en los libros del Antiguo Testamento y en este mismo libro escrito por el profeta Jonás. Entonces, ¿cómo es que el profeta Jonás, un profeta del Dios de Israel, como lo vemos en el capítulo anterior, se encuentra en el vientre de un pez? ¿Cómo puede ser? ¿Qué sucedió? Dios llamó a su profeta para predicar a una ciudad con mucha maldad, llena de violencia. Y el profeta dijo no. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, la capital de Asiria, ciudad grande. Pero Jonás no hizo eso. Él se fue para Tarsis. Dios le dijo una cosa y él hizo la otra. Dios lo mandó a un lugar y él fue para otro sitio. De la presencia del Señor, alejándose de él. Pero Dios no se rindió con Jonás, con el necio Jonás. Y cuando Jonás estaba en la barca, viajando a Tarsis, con marineros, hubo una gran tormenta y esa tormenta fue tan fuerte que cada esfuerzo que hacían los marineros no valía, pero necesitaban un rescate sobrenatural. Entonces, llegó al punto que Jonás fue descubierto, lo tiraron de la barca y cesó la tormenta, pero Jonás estaba en el mar. Y entonces Dios le preparó por él un gran pez. Y el pez lo tragó y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué hizo Jonás en el vientre del pez donde se encontraba después de rebelarse contra Dios? Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué hizo Jonás? Pónganlo en el chat. ¿Qué hizo Jonás? Jonás oró. ¿Y oró a quién? Al Señor su Dios. Recuerden que el título del tema es Cuando al fin oramos a Dios. Quiero contarles una historia personal. Cuando mi mamá y yo en el 2018 primero fuimos a la Universidad de Oakwood, si mal no estoy, fue para que yo me quedara en el dormitorio en mi primer año. Y fue un largo viaje, siempre es, de aquí, manejando desde Miami hasta Huntsville, Alabama. Son como 14 o 15 horas de manejo. Y después de horas y horas de manejo, llegamos a la parte del norte de Georgia. Y en la parte del norte de Georgia, llegando casi a Alabama, se oscureció. Y ya era la noche y mi mamá ya se estaba acordando porque, saben, por allá arriba, las calles no son tan modernas como aquí en Miami. Okay, como que es una ciudad grande y tampoco hay muchas luces. Cuando se pone oscuro la cosa, está bien oscuro y no se ven muchas cosas. Y recuerdo que ya de noche, en viaje a mi universidad, todavía faltando unas cuantas horas, creo, a mi mamá y a yo nos empezó a dar miedo. Imagínense, estamos en pura oscuridad. Nos viene el pensar a la mente, ¿qué tal si el carro se vara? ¿Qué tal si, imagínense, si cualquier cosa pasa, que algo pase y nos quedamos a la orilla de la calle? Dios lo prohíbe. Porque tuvimos un poco de miedo en esos momentos y como mi mamá dijo, ay no, ¿cómo nos va a enviar el GPS por acá, por este lugar que se pone oscuro con pocas luces? ¿Cómo nos va a enviar en la boca del lobo o en un moridero, como ella dice? Yo dije, bueno, hay que seguir hasta llegar a nuestra destinación. Y agradezco a Dios por su amor, por su perdón, por su misericordia y su protección con nosotros.
que nos guió hasta nuestra destinación, hasta la universidad, donde podía llegar y estudiar. Y qué tan grande fue el amor, el perdón, la misericordia y la protección de Dios con su profeta desobediente Jonás. Y leemos en Jonás 2:1 y vamos a repasar esta oración y revisar varios puntos. Lo leo corridamente primero. Dice el versículo 1, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Versículo 2, dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Seguimos con el versículo 3 y en adelante. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y a la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Y terminamos con el versículo 9 por ahora. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es ¿de quién? Del Señor. Amén. Regresemos ahora al versículo 1. Jonás, ¿desde dónde oró? Desde el vientre del pez. Bueno, al fin Jonás oró, porque imagínense, estaba en una tormenta, cada marinero en aquella barca clamando a su Dios, está en el capítulo 1, y Jonás dormido profundamente. Y no es hasta que lo descubren, lo tiran al mar, y que él está al fin, después de estar en el mar, como él describe, no en una circunstancia tan linda, al fin en el vientre del pez oró al Señor su Dios. Y vamos a leer ahora en detalle la oración y recordando unos puntos acerca de por qué debemos orar. Porque imagínense, estamos en este mundo en tiempos muy complicados, en la cual ni podemos estar aquí presentes en persona. Más violencia, más odio, más rencor. Necesitamos al Dios del cielo y de la tierra. Amén. Y vamos a ver en estos versículos unos 3 puntos de muchos por qué debemos orar al Señor. Y empezamos con el versículo 2. Jonás dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. ¿Qué sucedió cuando Jonás ya escribiendo esta oración, él ya nota en cómo desde el vientre del pez, él ya tiene una certeza de la respuesta del Señor. Él sabe que el Señor lo ha librado de las garras de la muerte y hablaremos más de ese punto. Y él agradece a Dios porque Dios contestó su oración.
Dios contesta las oraciones y ese es el primer punto. Amén. El hecho de que Dios contesta las oraciones y cada vez que tú, mi querido hermano, amigo, amiga, joven, niño, adulto y anciano, eleves una oración sinceramente al Señor, puedes confiar que Él va a responder. Él responderá de una manera que va a traer gloria y honra a su nombre primeramente. Y también, de acuerdo a su voluntad, es para nuestro beneficio. Punto número 1. Dios contesta las oraciones. Seguimos con el versículo 3, que dice así. Y ahora Jonás va a explicar un poco más de su oración y de la respuesta de Dios. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Versículo 5. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Y el versículo 6. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Ahora, versículo 3. Jonás empieza a describir más de esas circunstancias. Él pasaba cuando él fue tirado de la barca y en el mar. ¿Qué estaba pasando? Él estaba en lo profundo, rodeado de toda la corriente del mar. Y vemos en el versículo 4 un poco más del pensamiento de Jonás. Dice que él pensó que ya fue desechado de la vista del Señor, expulsado de delante de tus ojos. Jonás pensaba en su mente que ya, hasta aquí llegó mi ministerio. Después de ser profeta en Israel, ya después de este llamado del Señor a ir a aquella ciudad que ni quiero ver ni en foto, hasta aquí ya llegó, ya piensa que aquí se acabó. Pero así no fue. Pero ¿saben qué hizo Jonás en aquel momento en que pensó que ya se acabó? Él miró al santo templo de Dios. Saben, en Primera de Reyes 8:38, es un versículo en que Salomón está en una conversa con Dios, orando a Dios acerca del acuerdo en que se van a quedar, no solamente con su reino, pero por Israel. Y allí empezó el hecho de que los israelitas, como Jonás era uno de ellos, cuando estaban en un momento difícil, en una plaga, en una angustia, iban a tomar un momento fuera de lo que estaba sucediendo y mirar al santo templo de Dios. Y tenían esa esperanza de que Dios, desde su morada en el cielo, iba a responder y obrar de acuerdo a su deseo y de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Aunque Jonás pensó que hasta aquí llegó, aún mirando la muerte en su cara, él decidió mirar al santo templo de Dios y poner su confianza en Dios. Amén. Él escribe en el versículo 5 más de su condición. Rodeado por las aguas, por el abismo. Y vemos en el versículo 6 un tremendo contraste. Descendí a la raíz de los montes, para siempre la tierra echó su cerrojo. Me ponía cerco para siempre. Pero ¿qué sucedió? Jonás dijo, tú
sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, amén. Dios mío. Amén. Dios le salvó la vida de Jonás. No solamente porque no fue ahogado en el mar, pero porque en el vientre de un pez estaba por 3 días y 3 noches, algo sobrenatural que científicamente no se puede explicar, pero Dios lo hizo porque Él ama a sus hijos, Él ama a sus siervos, Él ama a sus jóvenes, Él ama a sus niños, Él ama a los seguidores de su Hijo amado Jesucristo. Razón número 2, ¿por qué debemos orar? Dios da vida. Dios contesta las oraciones y Dios da vida. Imagínense, en el 2020 recibimos muchas tragedias, pero siempre pude confiar y agradecer a Dios que hasta aquí he llegado. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y Él da vida. Gloria a Dios. Y aún con la muerte al frente del rostro mío, puedo confiar en el Señor. Seguimos ya en la conclusión de la oración, al final de la oración, versículos 7 al 9. Versículo 7 dice, cuando mi vida desfallecía en mí, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Nuevamente vemos que cuando en el momento más peligroso, Jonás miró a Dios. Versículo 8, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. ¿Y qué contraste vemos allí? Aquellos quienes adoran a los ídolos. Y recordamos que antes que Jonás fue tirado al mar, él estaba en una barca con varios marineros, quienes adoraban a un montón de dioses. Pero Jonás servía al único Dios verdadero. Entonces aquellos quienes ponen su confianza en otra cosa, como fue el problema de Israel, como vimos en la lección, ellos abandonan su propia misericordia, la esperanza que Dios les puede ofrecer, especialmente cuando le rechazan. Pero Jonás al fin va a dirigirse a servir a su Dios. Jonás sirvió al único Dios verdadero, el único quien podía rescatarlo de lo hondo del mar, el único quien podía mantenerlo vivo en el vientre del pez. Y querido amigo que me escuches, hermanos y hermanas, solamente hay un Dios verdadero, quien te ama a ti y a mí. Amén. Y solamente en Él podemos poner nuestra confianza. Cualquier otra cosa que no es de Dios, inclusive que no es Dios, no nos puede salvar del pecado y de la muerte. No nos pueden ayudar en aquellos momentos en que estamos tristes, angustiados. No nos ayudarán para siempre, pero hay un Señor quien puede quitar las lágrimas de las personas, quien puede ofrecer certeza en medio de mucha incertidumbre. El único Dios verdadero fue en quien Jonás puso su esperanza, y espero que así mismo pongamos nuestra confianza en Él. Él es digno de ser adorado, y es la tercera razón de que debemos orar al Señor, porque Él es digno de nuestra adoración. Amén. Dios contesta las oraciones, Dios da vida y Él es digno de la adoración. ¿Y cómo termina el capítulo? El versículo 10 dice: entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás
en tierra firme. ¿Ven? De acuerdo a la voluntad del Señor Dios. Entonces Jonás siguió, dio el mensaje del juicio de Dios y de salvación a Nínive, porque Nínive y el pueblo en aquella ciudad se arrepintió y esa generación fue salvada por el único Dios verdadero, y así mismo fue. Y quiero que nosotros nos dirijamos a un personaje quien es el único camino a la salvación. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, vemos al personaje prometido a Israel, Cristo Jesús. Y vemos cómo esta historia de Jonás nos apunta a la obra maravillosa del Salvador. Mateo 12:38, Jesús dijo, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces Jesús nos muestra cómo esta historia se compara a él. En el versículo 40 dijo, como Jonás estuvo en el vientre de este pez 3 días y 3 noches, así mismo él iba a estar en el corazón de la tierra. Fue el cumplimiento perfecto en la vida de Jesús de estas cosas escritas en el Antiguo Testamento. Y asimismo, como Jonás, cuando fue tirado de aquella barca donde él estaba, entonces los marineros pudieron vivir. Asimismo, Jesucristo, cuando fue muerto en una cruz por los pecados de su pueblo y del mundo, pudo ofrecer la salvación para todos. Amén. Era la única manera en que se puede salvar el ser humano caído en el pecado. Asimismo, como Jonás confió en el Señor, Jesucristo, cuando pudo haber renunciado a su misión para salvarnos, él oró a Dios. Él dijo, no sea mi voluntad, pero la tuya. Y así fue como él oró al Padre Celestial. Amén. Él se entregó humildemente por nosotros y así mismo podemos ser salvados. Tristemente, los fariseos y muchos no quieren aceptar esta gran verdad. Claramente vemos en la Biblia y en la historia de este mundo. Pero la verdad es que Cristo, con amor, todavía nos ha dado misericordia y tenemos esta certeza de salvación en Él. Amén. Cristo es el único camino a la salvación y por Él podemos ser salvos. Amén. Más motivación por lo cual orar. Dios da vida a través de Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Te incentivo, querido hermano y hermana, a orar en estos momentos. Cuando las cosas vayan bien, ore. Cuando las cosas vayan mal, ore. Cuando estés alegre, ore. Cuando estés triste, ore. Cuando estés preocupado, ore.
Cuando estés perdido, ore. No importa qué esté pasando, ore al Señor y pon tu confianza en Él. Amén. Si ustedes no siguen orando o si no vienen a una vida centrada en el Señor, en que oran diariamente al Señor sinceramente, este sermón fue en vano. El punto de este sermón es adorar al Señor y dirigir al pueblo de Dios a orar. Amén. Y espero que podamos seguir haciendo esto. Les imploro a hacer esto constantemente. Y al fin y al cabo, en aquel día, cuando Cristo venga en majestad, podremos hablar con Él, no de lejos, no de distancia, pero cara a cara, viéndole como Él es. Amén. Tengamos una oración. Señor Dios, cómo te agradezco porque nos das la oportunidad de orar. No merecemos la oportunidad de orar con el Dios Altísimo. Y gracias por la obra que has hecho desde los tiempos de la antigüedad. Desde Adán, desde Eva, desde Set y aquellos antidiluvianos quienes clamaron al nombre del Señor. Gracias que hasta hoy podemos tener la oportunidad de orar al único Dios verdadero y confiar en Él por la salvación ofrecida por Jesucristo. Oh Señor, pido que nos guíes en esta vida, a pesar de lo que esté sucediendo y de las tantas soluciones que el ser humano busca. Nosotros confiamos en ti y ayúdanos a confiar en ti. Amén. Y orar, porque en la oración hay poder, porque oramos al único Dios verdadero. Amén. Gracias te damos, pido por tu bendición con cada hermano, donde quiera que estén. Y pronto esperamos verte en gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y un feliz sábado y muchas bendiciones.